Bien, entonces el objetivo de esta conferencia es que nosotros sepamos verdaderamente qué es la intuición, ¿sí? Y vamos a estar aprendiendo pues cómo nos beneficia desarrollar esta facultad de la intuición, así como otros aspectos concernientes a esta facultad, y también pues vamos a aprender cómo nosotros podemos desarrollarla. Entonces vamos a estar enseñando pues aspectos que nos permiten desarrollarla y una práctica bastante sencilla que nos ayuda en torno a lo que es el desarrollo de la intuición, ¿sí? En primer lugar, pues vamos a aprender qué es la intuición. La intuición no es nada más ni nada menos que el medio de expresión de la conciencia. La intuición viene siendo una vía de comunicación que se da entre lo que es ese centro intelectual superior donde tiene asiento nuestro Padre, donde se encuentra la fuente de la sabiduría, ¿sí? Que pues está localizado, ubicado allá donde está esa glándula pineal, ahí en la coronilla prácticamente de nuestra cabeza, y pues el centro intelectual inferior, ¿no? Ese centro pues mental, ¿sí? Entonces nosotros recibimos esa información o esa sabiduría de ese centro intelectual superior a través de la intuición. La intuición viene siendo como una capacidad, viene siendo un poder, viene siendo pues también esa facultad, ¿sí? Um, la intuición también se puede definir como ese saber sin pensar. ¿Por qué? Porque en este proceso precisamente la mente para nada interviene. No interviene la mente. Lo que nosotros vamos a recibir a través de la intuición se hace pues a través de lo que viene siendo esa comprensión. Y nos queda a nosotros la certeza, ¿no? De aquella información o de aquella sabiduría que nosotros pues estamos recibiendo. Incluso cuando nosotros recibimos por golpe intuitivo alguna información o alguna sabiduría, si se mete la mente, si nosotros nos ponemos en esos momentos a razonar, pues todo ese murmullo acalla esa voz o ese susurro que pues es la intuición, porque las cosas de la conciencia son bastante sutiles. Siempre pues me gusta dar este ejemplo porque creo que se acomoda bastante bien, ¿no? A lo que estamos hablando. Imagínense ustedes que están en una habitación y en esa habitación pues hay música por un lado, hay personas hablando, gritando, riendo por otro lado, quizás hasta discutiendo, ¿sí? Y ustedes pues alguien se les acerca para susurrarle algo, para decirle, no sé, algún secreto allí en el oído, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos escuchar lo que esa persona nos está susurrando. Pues lo mismo pasa en este caso, ¿sí? Si nuestra mente que siempre pues está en ese estado, pues permanece así, con ese bullicio, todos esos defectos psicológicos allí hablando, opinando, razonando, esa charla mental en la cual nosotros estamos sumergidos constantemente, pues no vamos a poder escuchar la voz de la conciencia, no se va a poder abrir esa vía de comunicación, no vamos a poder escuchar nuestra intuición, ¿sí? Esta intuición, pues, digámosle que pues habla una sola vez, ¿no? Cuando uno recibe incluso hasta una advertencia a través de lo que es un golpe intuitivo, esto se da una sola vez. Y pues en ese momento nosotros tenemos que actuar, no ponernos a razonar, por lo mismo que le comentaba anteriormente. ¿Sí? Uno recibe ese golpe intuitivo donde uno sabe qué tiene que hacer en ese momento y qué no tiene que hacer, ¿sí? Supongamos que, por ejemplo, se nos viene un peligro y a través de un golpe intuitivo, pues nosotros sabemos que no debemos de irnos por ese lugar. Sí, no debemos de irnos por ese lugar, no debemos de tomar pues ese vehículo, ¿sí? Y uno sabe que no debe, pero inmediatamente comienzan nuestros defectos psicológicos a hablar en nuestra mente, a darnos razonamientos. Ah, no, eso es, soy yo ahí que estoy toda preocupada, no va a pasar nada. Y bueno, y ahí terminamos nosotros entonces haciendo lo que nuestros defectos psicológicos nos dictan, ¿no? Siguiendo pues ese razonamiento, la lógica de nuestros defectos psicológicos y pues pasa algo que nosotros pudimos haber evitado, porque a través de esa intuición se nos advirtió, ¿no? De que no hiciéramos aquello, de que pues se nos advenía algún peligro.
Otra cosa que nosotros tenemos que saber es que a través de la intuición no se puede hacer ningún daño, porque pues es como decíamos, es una vía de expresión de nuestra conciencia. Los defectos psicológicos no pueden expresarse a través de lo que es la intuición, y es por eso que nosotros aquí pues enseñamos la práctica, ¿sí? Para desarrollar la intuición, en parte, ¿no? Porque realmente el verdadero desarrollo de la intuición viene de la práctica de los 3 factores y se da definitivamente cuando uno crea lo que es el cuerpo mental, pero en parte se da una práctica para pues aprender, ir aprendiendo, ir desarrollando pues paulatinamente, o ayudarse en ese proceso del desarrollo de lo que viene siendo la intuición. Sin embargo, no enseñamos otras prácticas para desarrollar otras facultades como clarividencia, que sí clariaudiencia, que sí oído mágico, y bueno, otras tantas facultades que hay por allí. ¿Por qué? Porque estas otras facultades sí pueden ser utilizadas, sí son tomadas por nuestros defectos psicológicos. Imagínense, uno tiene, por ejemplo, un yo chismoso, ¿sí? Ese yo chismoso fácilmente se apodera y utiliza alguna facultad, algo que uno desarrolle de clarividencia, ¿no? Para ir a investigar la vida de otra persona y estarse metiendo en asuntos en los cuales no debe de meterse, ¿no? Siempre pues hacemos esa exhortación de que nos preocupemos por avanzar en nuestro trabajo interior, y que a medida que uno vaya avanzando en ese trabajo y en la práctica de los 3 factores, pues el ser obviamente nos va a ir confiando parte o porcentaje de esas facultades y así por el estilo, de acuerdo a pues la conciencia que uno vaya desarrollando, ¿sí? Otra cosa es que pues a ver, los magos negros, por ejemplo, no pueden desarrollar lo que es esta facultad de la intuición por ese mismo hecho, porque es una comunicación directa que se da con la fuente o con nuestro ser. Y, por ejemplo, un mago negro lo que más hace es alejarse de su ser, ¿sí? No quiere escuchar la voz de la conciencia, que va a ir en contra, ¿no? De que esté alimentando constantemente esos defectos psicológicos y utilizando ciertas facultades o ciertos poderes pues para el mal, ¿no? Y para desarrollar pues ese ego. Bien, ¿para qué entonces nos sirve la intuición? La intuición nos va a servir tanto en el plano interior como en el plano físico, ¿sí? Por ejemplo, en el plano interior nos sirve con respecto a lo que son los astrales. Por ejemplo, a través de un golpe intuitivo, cuando uno está allí en el astral, uno se da cuenta de que está en el astral, ¿sí? No sé pues si les ha pasado, a veces uno está pues en el astral y en un momento le llega pues ese recuerdo de sí, y uno se da cuenta, ¿no? de dónde está, uno se da cuenta de que no está en el físico, de que está en el astral. Eso pues es un golpe intuitivo. Pero también nos ayuda muchísimo en torno a lo que es la interpretación de esos astrales. Ustedes pues han escuchado cuando pues hablamos de la interpretación, incluso se dio una práctica de cómo aprender a interpretar los astrales, de cómo interpretarlos, pues que la interpretación no se hace con la mente, sino más bien se hace con la intuición. Incluso se recomienda que uno cierre los ojos cuando quiere interpretar un astral y se concentre entonces allí en su corazón, que no le meta pues ese razonamiento de la mente que todo lo complica, ¿sí? Obviamente, a más desarrollo de esta intuición, pues mejor interpretación de los astrales. Incluso uno se va a dar cuenta que allá cuando uno esté en el mismo astral y pues está sucediendo lo que esté sucediendo, la escena que se esté dando en el astral, pues uno intuitivamente va a ir comprendiendo qué es lo que el ser pues le va mostrando a uno allá en el astral, ¿sí? Así, de forma pues inmediata, ¿sí? También pues la intuición nos ayuda en el proceso de meditación o de muerte psicológica, porque las comprensiones que nosotros recibimos, las recibimos a través de la intuición. Esas comprensiones que uno recibe pues se dan de forma intuitiva, ¿sí? Nosotros vamos a una meditación reflexiva y utilizamos ciertas capacidades de la mente.
Sí, vamos a utilizar de forma conscientiva, vamos a utilizar lo que es la imaginación, porque vamos a proyectar la escena donde vamos a estar allí pues observando los defectos psicológicos, vamos a recordar, ¿no? Y así por el estilo. Pero la comprensión no es un producto del razonamiento o del pensamiento o de la lógica de nuestra mente. No, la comprensión nos la da el ser, nos la da nuestro Padre, ¿sí? La comprensión nos llega a nosotros desde ese centro intelectual superior a ese centro intelectual inferior, ¿sí? Y eso se da por la vía de la intuición. Entonces, esas comprensiones no es algo que nosotros formulamos, ¿no? Es algo que pues nos llega, ¿no? Esa certeza que nos llega, ese caer en cuenta de cómo un defecto psicológico, por ejemplo, nos afecta, cómo nos lleva a dañarnos a nosotros mismos, a dañar a los demás, cómo consume nuestra energía, el hecho de nosotros darnos cuenta que eso es un defecto psicológico que se está pues manifestando allí, todas esas comprensiones pues nos llegan a través de lo que es la intuición. También pues la intuición nos permite pues a nosotros darnos cuenta de las recurrencias que se nos avecinan o de las recurrencias que se están gestando, ¿sí? Por ejemplo, uno ve una situación con una persona y uno puede darse cuenta incluso los yoes que esa persona se le está manifestando y pues hacia dónde va esa situación, ¿no? ¿Qué recurrencia se está gestando allí? Y eso se da en uno pues por ese golpe intuitivo, ¿sí? Aparte de que también, claro, en el astral pues a uno le avisan, ¿no? Y con esa misma intuición que nos permite a nosotros interpretar los astrales, pues uno se da cuenta de esa recurrencia que se le avecina, que puede ser una recurrencia de accidente, puede ser una recurrencia de adulterio y así por el estilo, ¿sí? En torno a lo que es pues el plano físico, la intuición pues nos ayuda con respecto al tema de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces a veces uno no sabe qué hacer, no sabe por dónde ir, qué camino tomar, ¿no? Allí pues lo peor que uno puede hacer realmente es querer solucionar o querer pues obtener una respuesta basándose en los razonamientos de la mente, ¿sí? La mente, pues de allí viene la palabra mentira, ¿no? La mente pues nunca va a conocer la verdad. Entonces, ¿qué uno hace en esos momentos? Comienza a eliminar todos los defectos psicológicos que se estén manifestando allí, que están dando esta opinión, que están dando la otra, que dice no, elige este camino, y el otro viene y nos dice no, elige entonces este otro camino. Cuando uno acalla todo eso, por golpe intuitivo le llega la certeza a uno de lo que uno tiene que hacer, del camino que uno pues tiene que elegir, de por dónde uno tiene que irse, ¿sí? Ahorita les daba el ejemplo de los peligros. Uno por golpe intuitivo a uno le avisan de que uno no debe de irse por tal lugar, que uno no debe de ir a tal sitio, que uno no debe de hacer tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, pues en ese momento, pues uno lo que tiene que hacer es actuar, ¿sí? Actuar, no dejar que vengan y se metan los defectos psicológicos, sino más bien actuar en pos de aquello que nos está dictando en ese momento, pues la intuición. Esta facultad también nos sirve a nosotros como una brújula. Nosotros podemos estar perdidos en algún lugar e igualmente nos concentramos allí en nuestro corazón, que es donde se encuentra ese pues, chakra, bueno, a la altura del corazón es donde se encuentra ese chakra que maneja esa facultad de la intuición y pues inmediatamente nosotros comenzamos a saber hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? La intuición dicta que nos vayamos en esta dirección y por ahí simplemente comenzamos a caminar. Pero ustedes pueden ir dándose cuenta de la importancia de no dejar que la mente pues se inmiscuya, porque igual uno en una situación así comienza los defectos a decirle a uno que es que estás loco, es que capaz si te pierdes más. No sabes por dónde vas a salir si sigues este camino, ¿no? Y comienzan todas las preocupaciones y pues pierde entonces ahí uno la oportunidad, ¿no? De dirigirse o de salir a flote en torno a esa situación que se está presentando. También la intuición nos va a ayudar, por ejemplo, en torno a lo que es el sacrificio por la humanidad.
Hay veces que por golpe intuitivo uno sabe hacia dónde tiene que ir, ¿sí? E incluso la persona, pues, específica, ¿no? Porque el conocimiento hay que entregárselo a todo el mundo, ¿no? Pero una persona, una chispa que va a estar ahí en ese lugar, en ese momento, esperando que se le entregue el conocimiento. Y uno por golpe intuitivo sabe eso y va y le da el volantico o le da la introducción de pues los 3 factores o los 4 pilares y pues así por el estilo, ¿no? Una chispa que pues realmente vaya a trabajar. A ver, también pues esta intuición nos permitirá a nosotros poder interpretar y acceder a la información de los textos sagrados. Hay, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Aunque la Biblia está bien prostituida y muy tergiversada, pero pues hay Biblias de esas que son más viejitas que pues uno saca mucha buena información, hay mucho conocimiento pues oculto allí y a través de la intuición pues uno puede acceder a él. La Biblia, por ejemplo, está escrita en un lenguaje astral y pues el astral se interpreta a través de lo que viene siendo la intuición, ¿sí? Es lo mismo leer la Biblia a letra muerta, interpretarla a letra muerta, que leerla pues ya e interpretarla en base a lo que viene siendo la intuición. Al igual que muchos otros textos sagrados que uno puede encontrar en otros libros, que uno puede encontrar en otros templos, que si en los templos celtas, que si en los templos egipcios y así por el estilo, ¿sí? También pues la intuición nos permitirá a nosotros comprender ciertos fenómenos, ¿no? Uno a veces está frente a una situación y si uno está desarrollando la intuición o si uno está en silencio y está desarrollando, se está manifestando la intuición, pues uno comprende qué es lo que hay detrás de aquello que está pasando. Uno puede ver 2 personas que, por ejemplo, están peleando, uno ve esa situación, uno ve ese fenómeno y uno puede comprender que allí pues se dio una recurrencia, uno puede incluso observar los defectos psicológicos que se han manifestado, ¿no? A través de la intuición uno incluso puede saber el resultado que va a devenir de eso que se está manifestando allí y así por el estilo, ¿sí? También pues las pruebas. A través de pues la intuición uno se da cuenta de que la situación que le está aconteciendo a uno, que le está pasando a uno, pues es una prueba, ¿no? Y ya pues uno está advertido, ¿no? Cuando uno sabe que es una prueba, dicen que guerra avisada pues no mata soldado, ¿no? Estas pues son algunos de los aspectos, algunas de las cosas para las cuales nos sirve la intuición, ya sea pues en ese plano interior y ese plano físico. Ojalá pues nosotros de momento a momento, de instante en instante, pues estuviéramos manejándonos bajo pues lo que es la intuición, ¿no? Con plena certeza de momento a momento en aquellas cosas que estamos haciendo o que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que viviéramos pues con esa seguridad, porque eso nos da la intuición, esa certeza y se da porque nosotros estamos constantemente comunicados con esa fuente de la sabiduría. Ojalá pues y fuese así, ¿no? De ahí la importancia de eliminar nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos, que son los que nos cortan pues esa vía de comunicación. Algo pues interesante a saber es la distinción o la diferencia que hay entre la intuición, el presentimiento y la corazonada. Ya vemos cómo la intuición pues es una certeza, ¿sí? Estamos hablando de pura sabiduría, estamos hablando de saber, estamos hablando de total seguridad, estamos hablando pues de la verdad y pues está relacionado con la conciencia, es la vía de comunicación de la conciencia. Pero también está lo que es la corazonada, que está muy relacionada con el instinto. Usualmente las personas que desarrollan o tienen estas corazonadas son las personas que están como que muy relacionadas y muy cerca de la naturaleza, ¿sí? Porque pues es algo instintivo. Ustedes ven, bueno, ya casi no se da porque nosotros estamos muy alejados y muy desconectados de la naturaleza, pero aquellas personas conectadas con la naturaleza,
que incluso constantemente pues tienen ese contacto con lo que es el suelo, desarrollan la corazonada. Son personas que ven el cielo y pues saben si va a llover o si no va a llover, van caminando por los arbustos, ¿no? Y tienen esa corazonada de que si hay algún peligro que los está acechando por allí, ¿no? Quizás algún animal como una serpiente o algo así por el estilo. Eso viene siendo una corazonada, ¿sí? El presentimiento pues es, digámosle que sentir algo antes de que pase, ¿no? Presentir, como sentir que algo va a pasar antes de que pase. Y pues el presentimiento, a diferencia de la intuición, no es del todo acertado. Puede pasar como puede también no pasar, ¿no? Nosotros podemos tener algunos yoes o defectos psicológicos que nos hagan sentir como que algo está pasando, ¿no? Con otra persona y nos generen pues esa preocupación. Pero puede que realmente no esté pasando pues absolutamente nada, ¿sí? Sino más bien pues sean esos yoes o esos pues defectos psicológicos allí, ¿no? Generándonos pues ese estado de preocupación y ese estado de incertidumbre sin ninguna base. Entonces el presentimiento se desarrolla entre personas que tienen, digámosle así como que vínculos afectivos, ¿sí? También pues los brujos o los magos negros también desarrollan lo que viene siendo pues ese presentimiento, ¿sí? Con respecto a lo que les decía de aquellas personas que tienen pues ese vínculo afectivo, una madre, por ejemplo, ustedes ven que una madre pues a veces presiente que a su hijo le está pasando algo, ¿sí? Y tiene pues ese sentimiento de que le ha pasado algo malo y pues la llaman y efectivamente le dicen que al muchacho le pasó algo malo, que tuvo un accidente o que murió. De esa manera pues se da el presentimiento. Pero también puede ser que no sea cierto. Llama la madre al hijo y, no mami, no, pero yo estoy aquí bien, ¿no? Entonces ahí son otros yoes de el apego, de la preocupación que se están manifestando, pero vemos que pues no pasó absolutamente nada. Entonces ahí vemos que pues hay una diferencia y entre lo que es la intuición, el presentimiento y la corazonada, ¿sí? Pero de ellas la que está relacionada con la conciencia, que es pues la vía de manifestación de la conciencia, pues es la intuición, ¿sí? Bien, ¿cómo entonces nosotros podemos desarrollar la intuición? Lo primero, como les decía ahorita, es el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Recordemos que luego, o sea, del trabajo de los 3 factores que son la base de este trabajo, todas las demás prácticas pues vienen siendo complementarias, ¿sí? Son prácticas que nos ayudan pues a desarrollarnos mejor en nuestro trabajo esotérico, pero la base es el trabajo de los 3 factores. Tenemos por ejemplo el factor del nacimiento. Para uno completamente desarrollar la intuición pues tiene que ya crear lo que es el cuerpo mental, ¿no? Y para ello tiene que practicar el nacimiento espiritual. Tenemos la práctica de la muerte psicológica. Para uno poder silenciar la mente y escuchar la voz de la intuición, pues uno tiene que estar muriendo y eliminando esos defectos psicológicos que están allí hablando y que se están pues manifestando, ¿sí? Y tenemos el sacrificio por la humanidad, que es el que nos genera a nosotros los méritos para nosotros alcanzar esos avances, ¿no? Entonces esa pues es la base para nosotros desarrollar lo que es la intuición. Tenemos el proceso de pues el estado de no mente, que pues es el segundo factor, es la aplicación de la muerte psicológica, la muerte en marcha, para que nuestra mente esté en silencio, ¿sí? Uno pues dice, bueno, es que si mi mente está en silencio, entonces voy a estar en blanco, ¿cómo voy a funcionar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Cuando hablamos de que la mente esté en silencio, es que no vamos a usar la mente. Claro que no, la mente nosotros la vamos a utilizar de una forma pues consciente, ¿sí? Sino más bien que vamos a estar eliminando todos esos defectos psicológicos
que no saben absolutamente nada, que no tienen pues sabiduría y que constantemente nos están sacando del instante, metiéndonos en fantasía, proyectándonos películas, suponiendo todo ese proceso de imaginación mecánica. Entonces, cuando uno calle eso, que uno se conecte con la fuente, pues ahí, ¿no? Ahí siempre uno va a saber qué hacer, ¿no? De forma, digámosle así, espontánea, ¿sí? Recuerden que, pues, para que se manifieste la verdad, pues nosotros tenemos que eliminar a esos defectos psicológicos, ¿no? Que están, pues, en esa parte de la ignorancia. Entonces, no es que no vamos a saber qué hacer o vamos a tener la mente en blanco, no, es que vamos a actuar en la forma en la cual nosotros debemos de actuar, hacer lo que nosotros tenemos que hacer de la forma que tenemos que hacer, de instante en instante, de momento en momento. Vamos a actuar de forma equilibrada y de forma correcta porque vamos a estar conectados con la conciencia, vamos a estar recibiendo esa sabiduría. Miren, uno pues puede decir, es que yo no sé hacer tal o cual actividad, ¿sí? Pero de forma intuitiva, conectándose uno con esa fuente, uno inmediatamente sabe cómo hacer tal o cual actividad, que uno pues no la quiere hacer por miedo, ¿no? A equivocarse, ¿sí? Y ahí están todos esos yoes que nos generan esa preocupación, esa impotencia, ese, no, yo no sé cómo esto se hace, esto me va a salir mal. Nosotros matamos esos defectos que se están manifestando ahí, nos concentramos y allí entonces se manifiesta la intuición y nos llega a nosotros la forma correcta de hacer aquello que pues tenemos enfrente, aquello que tenemos que hacer. ¿Sí? Así funciona la intuición. Siempre pues vamos a estar actuando de forma pues intuitiva. ¿Sí? Bien, y pues la última forma que la vamos a estar aprendiendo ahora es a través de la pronunciación del mantra O. Esta es una práctica que se hace donde uno pues diariamente destina 20 minutitos para pronunciar el mantra O y esto pues nos ayuda a nosotros a desarrollar pues a ir desarrollando la intuición, como les digo, conjuntamente con la práctica de los 3 factores, ¿sí? Bien, ¿cómo nosotros vamos a hacer esta práctica? Esta práctica es sumamente sencilla. Vamos a estar pues en un lugar tranquilo donde no nos vayan pues a distorsionar, a molestar. Vamos a hacer las conjuraciones, el belilín, el círculo mágico. Hacemos la petición de asistencia a nuestro padre, a nuestra madre para tener buena concentración, buena imaginación durante la práctica. Luego pues podemos incluso si estamos un poco desconcentrados o tensionados, podemos hacer pues alguna relajación, ¿sí? Para la emoción, la mente y el cuerpo físico. Verificamos que estemos cómodos. Podemos hacer la práctica acostados o sentados, ¿sí? Solo hay que tener cuidado porque si nos acostamos hay más probabilidad, ¿no? De que uno se relaje tanto que se quede dormido, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la imaginación y también pues el proceso de mantralización. Vamos a imaginar pues el chakra, ese chakra que está pues a la altura de nuestro corazón. Es un chakra de 12 pétalos. Puede ser, lo podemos imaginar verde o lo podemos imaginar de colores como lo vemos acá. Recuerden que los chakras son discos giratorios que se encuentran pues en la parte externa, ¿no? En este caso estaría a esta altura, el chakra del cual estamos hablando, ¿sí? Que es el cuarto chakra. Bien, los chakras no se encuentran dentro, sino más bien fuera, porque pues trabajan captando energía de lo que viene siendo pues ese macrocosmos, ¿sí? Bien, entonces vamos a imaginar esta flor o este chakra con 12 pétalos verdes todos o pueden ser también de colores y vamos a imaginar cómo este gira en torno al sentido de las agujas del reloj que viene siendo de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha y mientras imaginamos pues este movimiento pues inhalamos y al exhalar pronunciamos la sílaba O de forma alargada, vendría siendo más o menos así.
pronunciamos hasta tanto pues ya hayamos exhalado todo el aire de nuestros pulmones. Luego volvemos a inhalar profundamente y cuando exhalemos volvemos a pronunciar la sílaba O de forma alargada. Nosotros habíamos escuchado de esta sílaba, la O, habíamos hablado de ella con respecto al desdoblamiento astral, ¿sí? Hay una diferencia en torno a la pronunciación, que cuando la vamos a utilizar para desdoblarnos astralmente, pues no sobrepasamos los 6 segundos. Esto pues para no espantar el sueño. Pero cuando la vamos a utilizar para desarrollar la facultad de la intuición, pues sí la vamos a pronunciar de forma alargada, ¿no? Hasta tanto pues nos dé nuestra capacidad pulmonar. ¿Por qué? Pues lo vamos a estar haciendo con la exhalación, ¿sí? Tan sencillo como eso. Nos concentramos, comenzamos a imaginar ese chakra como una flor de 12 pétalos verde o de diferentes colores que gira en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha. Y mientras tanto, mientras va girando, entonces allí pues vamos pronunciando la vocal, creo que ahorita me equivoqué y dije sílaba, la vocal O de forma alargada, y esto lo vamos a estar haciendo por 20 minutos todos los días, ¿sí? Y eso pues va a agilizar ese proceso del desarrollo de la intuición siempre y cuando estemos practicando los 3 factores y estemos muriendo de instante en instante a pues esos yoes que tienen monopolizada nuestra mente. Y bueno, compañeros, esta pues ha sido la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ojalá y se decidan a sacarle pues diariamente un espacio a esta práctica y los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, la conferencia número 21 del temario de la fase B, titulada El Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Vamos a estar hablando del trabajo que tiene que hacer pues el Cristo en ese proceso de la segunda montaña, ¿sí? De eliminar, de morir en sí mismo, de eliminar pues esos yoes causa o esas cabezas de legión y lograr lo que viene siendo pues la resurrección, ¿sí?